Seguir el estilo de vida, seguir el estilo de vida que tú nos dejaste. Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Dios les bendiga a cada uno de los hermanos que se están conectando de diferentes partes del mundo y a través de las diferentes plataformas, porque no es con fuerza ni con ejército, sino es con el Santo Espíritu de Jehová. Bueno, estamos otro domingo aquí. Gracias por estar aquí. La verdad, parece que el tiempo ha pasado tan pronto, parece que fue ayer y ya estamos hoy casi a las puertas de que se termine este 2024. Tenemos que agradecerle mucho al Señor por tantas bendiciones que nos ha dado y también por el horno de fuego que también hemos pasado, como dice en Romanos 8, 28, dice que a los que aman a Dios todo es para bueno, ¿verdad? Entonces, aunque no se haya acabado el año, démosle gracias a Dios, siempre hay por qué alabar al Señor. Gracias a todos por estar aquí, el grupo de Salud al Alcance de Todo y el grupo Mujer Virtuosa. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que se están conectando, como decía anteriormente, de diferentes partes del mundo, porque el Señor es el que guía todas estas programaciones. Nosotros solamente le tenemos que dar gracias por usarnos siendo nosotros seres tan pecadores, ¿cierto? Entonces le vamos a dar la bienvenida a nuestros hermanos que tienen un ministerio, Julio César y nuestra hermana Sarita, bienvenidos. Ellos se conectan desde Idaho, bienvenidos. Alejandra se conecta de Brasil. Lina se conecta desde Bogotá, Colombia, si no estoy mal, o desde Colombia. Luis Alfonso Sarabia, bienvenido, hermano. Los que no les menciona el país, déjame tu comentario aquí en el chat, lo mismo que en el chat del YouTube. Nuestra hermana Magda, bienvenida. María Berta, sí, ella se conecta de Perú. María Gavidia, bienvenida. Nancy Rojas de Colombia. La hermana Rosa también, no sé de dónde te conectas, bienvenida. Y Joana Joaquín, bienvenida. Si es la primera vez que te conectas a esta programación en la República Dominicana, ok, hermana Joana, bienvenida. Si es la primera vez que te conectas a esta programación, te damos la bienvenida y te pedimos que te suscribas a los canales, que le dejes a la campanita y no te pierdas de ninguna de las programaciones que tenemos durante cada semana. Así que bienvenidos a todos. Vamos a orar. Hoy tenemos un tema interesante. Estamos leyendo el Consejo de Régimen Alimenticio con el tema las bebidas. Así que busca allí tu agenda, tu bolígrafo y busca tu libro del Consejo de Régimen Alimenticio. Si no lo tienes, lo voy a dejar aquí de obsequio en el chat dentro de un ratito. Así que vamos a inclinar nuestro rostro para pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Nuestro Padre y nuestro Dios, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te pedimos el perdón de nuestras ofensas. Estamos reunidos, Señor, en tu santo nombre. Venimos, Señor, aquí todos unidos en oración, porque necesitamos que ser transformados, Señor, ser aconsejados por ti. Te rogamos por el hermano César y nuestra hermana Sarita que pases ese carbón encendido, que no sean palabras de hombre, sino palabras de vida para la eternidad, Señor. Y también rogándote por cada una de las personas que estamos aquí presentes. Tú conoces las luchas que tenemos porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Necesitamos, Señor, ser transformados y que tu Santo Espíritu nos ayude no solo a ser oidores, sino hacedores de tu santa palabra. Tú conoces las necesidades de cada uno de los que estamos aquí presentes, rogándote porque extiendas una bendición para cada uno y para las personas que lo van a ver en diferido, Señor, también que extiendas esta bendición y que cada persona que lo va a escuchar, Señor, sea para tu honra, para tu gloria, Señor, y que muchas personas con estos mensajes también puedan ser alcanzados para la gloria tuya. Gracias por el ministerio de los ángeles y gracias porque en el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Bueno, queridos hermanos, gracias a todos por estar aquí. La verdad es gratificante poder compartir con ustedes lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas. Nosotros alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios, porque Dios está trabajando en el área de la alimenticia, trabaja de muchas cosas, pero todavía hay muchas cosas por qué transformar, ¿cierto? Porque así como dice la palabra de Dios, hay un pensamiento que está allí en
En Proverbios 4:18 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va a un aumento hasta que el día es perfecto. Así que bienvenidos a todos, nuestros hermanos Julio César y Sarita, bienvenidos, y su querida cachorrita, ahí está en la foto. Bienvenidos a todos. El tiempo es suyo, hermanos. Gracias por estar aquí. Gracias. Estamos contentos de que podamos tenerte. Mira, hoy nos hemos puesto otra vez igual, de camisa de raya. Estamos conectados. No sé, ¿verdad? Es que siempre el Señor nos pone la ropa junta, de Así es, rojo, de hermana negro, Ada. de cuadros. Oh, eso está bien. Estamos sintonizadas por el Espíritu Santo. Adelante, hermana. Aquí están las diapositivas de agua, no sé, cuando tú me digas, Muchísimas aquí hemos gracias. preparado unas diapositivas. Adelante, Gracias, hermana. hermana. Muchísimas gracias. Feliz semana para cada uno de ustedes. Que el Señor nos acompañe en este inicio de semana. El tema para esta mañana he traído como la cápsula de salud, siendo de que vamos a empezar el tema de las bebidas. Pensé que era apropiado poner lo del agua. Así que como en esta mañana ese es el tema. Como es ya muy conocido, nuestro cuerpo consiste de más de 60% de agua. Nuestra sangre está compuesta de un 83%. Aproximadamente el cerebro tiene 70% de agua y nuestros pulmones un 90%. Como verán, todo nuestro cuerpo consiste de agua. Cuando nosotros no consumimos agua, hermanos, durante el día el cuerpo tiende a robar el agua de los diferentes órganos, lo cual es esencial para su funcionamiento. Y esto incluye aún el cerebro. A menudo cuando estamos deshidratados es común que tenemos a experimentar resequedad en los ojos. Y esta es una de las causas. Ahora, no solamente utilizamos el agua para limpiar el exterior de nuestro cuerpo, sino que también el interior. El agua es considerado como el mejor remedio para la enfermedad. Reduce, está comprobado que reduce el cáncer en los hombres de colon de cáncer un 92% y para las mujeres un 79% en el cáncer de mama. Esto es solamente si tomamos agua así de vez en cuando, podríamos decir, ¿no? Pero ahora si nos ponemos a ser consistentes en tomar agua durante todo el día, qué mejor sería. El agua nos ayuda a perder el peso. Ahora, ¿cuáles son algunos de esos síntomas que obtenemos cuando tenemos deshidratación? Aquí viene. Tenemos fatiga, tenemos pérdida de apetito, mareo, resequedad en la boca, en los ojos, intolerancia al calor, carencia de elasticidad en la piel, dolores de estómago que pueden ser confundidos muchas veces con hambre. Luego un metabolismo más lento que puede resultar en aumento de peso. Es recomendable beber agua a temperatura ambiente, pura y si es posible, tomar alcalina, que el agua sea alcalina. Ahora, ¿cuánta agua debemos de tomar? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la mujer dice que debe de tomar aproximadamente 9 vasos de 8 onzas. No sé si se puede identificar. Esta es una taza de medir que tiene 8 onzas. Y el hombre debe de tomar aproximadamente 12 vasos de 8 onzas. Ahora, como ven, esta es la taza de medir de 8 onzas. Voy a llenarlo aquí para que ustedes vean que es 8, que aquí hay agua de 8 miligramos, de 8 onzas.
Ahora, ¿será que nosotros podemos tomar esta agua, esta cantidad de agua durante el día? Es un vaso pequeño. ¿Será que podemos tomar esto cada día? Sí, hermanos. Si dice aquí que aproximadamente podemos tomar las mujeres 9 vasos de onzas, sí lo podemos. Y les voy a dar un ejemplo. Si al iniciar el día, empezando el día, lo tomamos un vaso, empezando el día, va a ser uno. Luego, si tomamos media hora antes de nuestro desayuno, ahí va a seguir el segundo vaso. 2 horas después de haber de haber consumido nuestro desayuno, vamos a volver a tomar el tercer vaso. Vamos a seguir. Para nuestro almuerzo, media hora antes de tomar nuestro almuerzo, vamos a tomar otro vaso de agua. 2 horas después de haber consumido nuestra comida, vamos a tomar el quinto vaso. Si hacemos lo mismo con la cena, media hora antes de nuestra cena y 2 horas después de nuestra cena, ahí, hermanos, ya tenemos 7 vasos. Y luego, si antes de acostarnos, 1 hora antes de acostarnos, tomamos nuestro siguiente vaso, fácilmente podemos consumir los 8 vasos. Y para una mujer dice que es aproximadamente 9. Y eso sin contar si es que vamos y hacemos ejercicio o si durante el día podemos seguir tomando agua. O sea que sí se puede tomar esta cantidad de un vaso de agua fácilmente, hermanos. Y eso es sola para la mujer. Para el hombre es aproximadamente 9 vasos, 12 vasos de 8 onzas. Ahora, ¿cómo se sabe cuánta agua debemos de tomar al día? Aquí nos presenta una fórmula, también la Organización Mundial de la Salud. Dice que si, en este caso lo voy a poner en libras. Mi caso, aquí en los Estados Unidos, que usamos las libras, que yo tengo 110 libras, lo vamos a dividir entre 16. Eso nos va a dar la cantidad de vasos que yo debo de tomar. En este caso, 6 vasos. ¿Ok? Ahora, si lo ponemos en kilos, para las personas que utilizan el kilogramo, su peso en kilos dividido en 7, y eso le va a dar a usted la cantidad de vasos que usted debe de tomar al día. Sí se puede, hermanos. Ahora, hablando espiritualmente, muchos erróneamente suprimen la sed espiritual y la reemplazan por el hambre de las cosas de este mundo. Hablando del agua, respondió Jesús y dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Hermanos, esta es una invitación, que pongamos eh, de la misma manera que el agua es tan indispensable en nuestro cuerpo, el estar conectados con Dios todos los días y durante todo el día, es esa la invitación que nos da el Señor, dice, para que nosotros podamos beber el agua que es Cristo Jesús. Espero haya sido de ayuda y que el Señor nos acompañe en en este reto, en esta motivación de poder tomar cada día agua y que es tan esencial para todo nuestro cuerpo. Buenos días, hermanos. Un gusto nuevamente estar con cada uno de ustedes. Como dijo la hermana Vanessa, ¿verdad? El tiempo pasa muy rápido. Pareciera que apenas estuvimos con ustedes y sin embargo ya estamos nuevamente de regreso, ¿verdad? Y esta semana estamos empezando un tema también importante. Todos los temas son importantes y este capítulo habla de las bebidas, ¿verdad? Y como mi esposa mencionó, ¿verdad? Una de las más importantes diseñadas por nuestro creador para nosotros tiene que ver precisamente con el agua. Eh, pero voy a leer para ustedes un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en Proverbios,
capítulo 20, el verso 1, y dice de la siguiente manera: el vino es burlador y la cerveza alborotadora. El que por ello se desvía no es sabio. Eh, Vamos a decir, está hablando no precisamente del agua, ¿verdad? Sino del vino y la cerveza. Pero pues en el tema de las bebidas, todo lo que es líquido que ingerimos tiende a ser una bebida para nosotros, ¿verdad? Y la recomendación es pues que nos mantengamos al margen de este tipo de bebidas. Ahora sí, la hermana le voy a pedir si quisiera compartir el PDF del libro para que podamos seguir la lectura. Vamos a ver, el- vamos a empezar con la parte uno, el párrafo 726, que tiene que ver precisamente con el tema del agua, el agua como bebida, ¿verdad? Y dice el subtítulo: el agua pura es una bendición. Así es que vamos a iniciar la lectura y dice de la siguiente manera: estando sanos o enfermos, el agua pura es para nosotros una de las más selectas bendiciones del cielo, ¿verdad? Desde ahí de introducción vemos cómo Dios ha diseñado el agua para nuestro beneficio, no importa si somos sanos o si somos enfermos. El agua es la mejor bendición que Dios creó para nosotros. Dice: con, su empleo conveniente favorece la salud. Es la bebida que Dios proveyó para apagar la sed de los animales y del hombre. Ingerida en cantidades suficientes, el agua suple las necesidades del organismo y ayuda a la naturaleza a resistir la enfermedad, ¿verdad? Como vemos, no solamente suple las necesidades, ¿verdad? Calma la sed, pero inclusive le ayuda a nuestro propio organismo a combatir, a resistir, fortalece el sistema inmune para que no nos enfermemos, ¿verdad? Voy a brincar al párrafo que es no el que sigue, sino el otro, el 728. 728, el uso del agua en la enfermedad, ¿verdad? Estoy tratando de brincar, ¿verdad? Para tratar de ahorrar un poquito de tiempo. Dice: el agua puede usarse de muchas maneras para aliviar el sufrimiento. El tomar sorbos de agua clara y caliente antes de comer, medio litro más o menos, no hará ningún daño, sino que más bien resultará beneficioso, ¿verdad? Podemos ver cómo el agua es recomendable tomarla así, no de jalón, así, hasta que se acabe el vaso, sino que de tragos, ¿verdad? Sorbos, como no sé cómo se dice en su país, tragos despacito, después de un rato otro poquito, después de un rato otro poquito. eh, y también si estamos enfermos, ¿verdad? Tomarla tibia, no caliente, ¿verdad? Sino tibia. eh, Eso va a ayudar a recuperarnos cuando nos sentimos enfermos. Párrafo 729 dice: miles de personas han muerto por falta de agua pura y de aire puro, y sin embargo, habrían podido vivir, pero necesitan de estas bendiciones para restablecerse. Si quisieran recibir instrucción y dejaran de lado los medicamentos, si se acostumbraran al ejercicio, al aire libre y a tener aire en su casa, en el verano y en el invierno, y a utilizar agua pura para beber y bañarse, estarían comparativamente bien y felices en lugar de arrastrar una existencia miserable. Vemos esto cuando nosotros lo leímos por primera vez nos llamó la atención porque aquí en el lugar donde nosotros estamos, en este tiempo hace demasiado frío eh, y es prácticamente muy difícil tratar de mantener las ventanas abiertas o la puerta, ¿verdad? Porque se enfría demasiado, que es intolerable. Pero sin embargo, hemos aprendido que aún en el invierno uno tiene que tener una ventana abierta donde pueda el aire circular dentro de la casa. No completamente, ¿verdad? Un pequeño espacio donde pueda circular el aire. Y eso es suficiente, ¿verdad? Porque
el ambiente donde estás necesita constantemente, las 24 horas del día, tener este tipo de aire puro, ¿verdad? Y eso hemos aprendido y hemos modificado en nuestra manera de vivir. ¿Verdad? Al principio decimos, pero es que el aire frío se mete y tenemos frío, pero nos hemos dado cuenta de los beneficios que esto acarrea en la salud. Párrafo 730. En caso de fiebre, dice, si en ese estado febril se les hubiese dado abundante agua para beber y se les hubiese aplicado externamente, se habrían evitado largos días y noches de sufrimiento y se habrían salvado muchas vidas preciosas. Pero miles de personas han muerto por la fiebre consumidora hasta que se agotó el combustible que los alimentaba y hasta que se consumieron las fuerzas vitales. Y los pacientes murieron en la mayor agonía, sin que se les permitiera beber el agua para aliviar su sed abrasadora. El agua que se administra en un edificio insensible para apagar el fuego rugiente le es negada a los seres humanos para apagar el fuego que consume sus fuerzas vitales, ¿verdad? Y yo nunca lo había relacionado, como en realidad cuando una casa se está quemando, un edificio, corren los bomberos y desperdician galones y galones de agua para contener el incendio, ¿verdad? No digo que eso sea malo, lo que es malo es de que a las personas que están enfermas, como explica aquí, ¿verdad? Muchos que mueren de fiebre, no se les da agua, ni siquiera para tomar y mucho menos como para, eh, ¿cómo se dice? Ponerle paños de agua fría en su cuerpo, ¿verdad? Para bajar un poco la temperatura. Y se les niega y muchos mueren sufriendo a causa de estas cosas. Ahora, hay que entender cuando habla uno de fiebre, porque la fiebre es precisamente una defensa del cuerpo en contra de patógenos, en contra de agentes que nos están haciendo daño en el organismo. Y una de las maneras que el cuerpo se defiende es precisamente a través del calor. Incrementa la temperatura del cuerpo para eliminar esta clase de patógenos. Y por eso no es recomendable cortar la fiebre de un jalón, pero sí dejar que avance un poquito, manteniéndola siempre bajo control, sin que rebase cierta temperatura, porque rebasando cierta temperatura entonces sí se convierte en perjudicial para el cuerpo. Pero mientras uno la mantenga controlada, ¿verdad? Es buena, porque eso ayuda al cuerpo a librarse de agentes malos que le están causando eso, ¿verdad? Párrafo 731, el uso debido e indebido del agua. Dice, muchos cometen un error al beber agua fría en sus comidas. Tomada con las comidas, el agua disminuye el flujo de las glándulas salivales y cuanto más fría el agua, mayor es el perjuicio para el estómago, ¿verdad? Ahí está claramente la recomendación de que no solamente es malo consumir agua con los alimentos, sino que si esa agua es fría es aún peor, ¿verdad? Porque para empezar el agua diluye tanto las enzimas salivales como los ácidos gástricos, eso los lava, ¿verdad? Los desecha. Y aparte de que si está fría, pues no solo los lava, sino que ahora el estómago, que es un horno, ahora se apaga y ahora tiene que tratar de volver a encender la llama y va a demorar mucho más tiempo. De por sí, el proceso de digestión dura alrededor de 2 a 3 horas. Ahora imagínese con agua fría, pues va a durar 5, porque tiene que volver a calentar otra vez el horno. Entonces, por eso es una de las razones que tomar agua fría con las comidas es muy malo. Continúa diciendo, el agua o la limonada heladas tomadas con la comida detendrán la digestión hasta que el organismo haya impartido suficiente calor al estómago para habilitarlo a reiniciar su tarea, ¿verdad? Vemos cómo ahí lo ratifica lo que acabamos de decir. Dice, las bebidas calientes son debilitantes y además los que complacen en usarlas llegan a ser esclavos del hábito. El alimento no debe ser lavado. No se necesita beber nada con los alimentos. Cómase con lentitud y permítase que la saliva se mezcle con los alimentos, ¿verdad?
Esto, al menos para nosotros, para mí fue algo difícil, ¿verdad? Porque acostumbrados, yo por ejemplo, un tiempo estuve en el ejército en mi juventud. Y ahí a uno le enseñan que en 5 minutos a lo más uno tiene que terminar de comer, porque rápido tocan la trompeta y uno tiene que salir a marchar, a hacer lo que a uno le ponen a hacer, ¿verdad? Y uno come sa, 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 y rápido. Y pues eso me creó un hábito, que yo cuando me sentaba a la mesa en casa de mis padres, lo mismo, rápido, sa, 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 y para afuera, y tomando agua. Eh, entonces todos estos malos hábitos pues es difícil romper, ¿verdad? Ya una vez que uno desarrolla ciertos hábitos, no es fácil romperlos. Y esto de mascarle el alimento así muchas veces para mezclarlo con la saliva, es algo que inclusive todavía hasta el día de hoy estamos luchando, ¿verdad? Pues no digo que lo hemos conquistado del todo, pero hemos hecho grandes cambios en el sentido de que, bueno, un ejemplo, ¿no? Si antes yo demoraba 5 minutos, pues ahora trato de demorar unos 30 minutos, 20 minutos, ¿verdad? Entonces, ha sido un cambio difícil, progresivo, pero muy bueno. Porque, por ejemplo, antes yo no podía comer si no tomaba agua. Tenía que tomar agua por la velocidad, tenía fuerza que tomar agua. Ahora ya no. Ahora, como me tomo más tiempo, ahora ya la necesidad de tomar agua ya no aparece en mi persona. Perdón, Es ahí la recomendación que se dice que tomar agua media hora antes de los alimentos, para que de esa manera no tengamos la necesidad de consumir el agua durante la comida. continúa la lectura, dice, cuanto más líquido se introduzca en el estómago con las comidas, tanto más difícil es que los alimentos se digieran, porque el líquido debe ser absorbido en primer lugar. No consuman sal en gran escala. Abandonen los encurtidos, envasados. Dejen libre vuestro estómago de los alimentos con muchas especias. Coman frutas en vuestras comidas y la irritación que exige beber tanto cesará. Pero si algo se necesita para apagar la sed, el agua pura, bebida poco tiempo antes o después de la comida, es todo lo que la naturaleza exige. Nunca se tome té, café, cerveza, vino o cualquier bebida alcohólica. El agua es el mejor líquido posible para limpiar los tejidos, ¿verdad? Yo recuerdo como antes cuando a mí me decían, oye, ¿y tú tomas agua? Oh, sí, tomo. ¿Y cuál agua tomas? No, pues de horchata, agua de sandía, y toda clase de agua de sabor, saborizada, especialmente si eran sodas, refrescos, no sé cómo le llaman en su país, gaseosas, eh, pero muy pocas veces tomaba agua natural, ¿verdad? Y eso, cuando leímos esto dijimos, wow, en realidad nunca he tomado agua, pura, pura cosa diferente. Vamos a pasar a la parte 2 que tiene que ver con el té y el café, párrafo 732. Y dice los efectos estimulantes del té y del café. El régimen alimenticio y las bebidas estimulantes de estos días no conducen al mejor estado de salud. El té, el café y el tabaco son todos estimulantes y contienen veneno. No solamente son innecesarios, sino perjudiciales y deben ser descartados si hemos de si hemos de agregar al conocimiento temperancia, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos pensado que este tipo de cosas son o contienen veneno? Eh, Al menos yo nunca lo había pensado, ¿verdad? ¿Cómo que el té o el café o el tabaco van a ser veneno? Aunque a veces uno sí sabe que el tabaco no es bueno, ¿verdad? Pero no muchas veces piensa uno lo mismo del té o del café. Y sin embargo, ¿verdad? Contienen venenos perjudiciales para nosotros, aparte de que son estimulantes, ¿verdad? Como dice al principio, ¿verdad? Párrafo 733 dice, el té es venenoso para el organismo. Los cristianos deben abandonarlo. La influencia del café es hasta cierto punto la misma que la del té, pero su efecto sobre el organismo es aún peor.
Es excitante y en la medida en que lo eleve a uno encima de lo normal, lo dejará finalmente agotado y postrado por debajo de lo normal. A los que beben té y café, los denuncia su rostro, su piel pierde el color y parece sin vida. No se advierte en el rostro el resplandor de la salud, ¿verdad? Eh, claro que eso influye en la apariencia de la piel, o influye en muchas cosas, ¿verdad? No solamente si consumes té o café, ¿verdad? Puede ser una enfermedad, puede ser inclusive falta de agua, pero claramente si consumes té o café, eso te va a ocasionar que tu piel se vuelva sin color, ¿verdad? Se vuelva así, eh, pálida, puedo decirlo, ¿no? Sin la apariencia de la salud. Entonces, y eso solamente a nivel externo, ¿verdad? Imagínense por dentro lo que está ocasionando. Así es de que, pues hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Eh, de consumir este tipo de cosas por los perjuicios que atañen a la salud. Párrafo 735, hermanas, 735. Dice, no beban nunca té, café, cerveza, vino o cualquier otra bebida alcohólica. El agua es el mejor líquido posible para limpiar los tejidos, ¿verdad? Como dijo mi esposa al principio, ¿verdad? El agua es la que nos ayuda a desintoxicarnos, a limpiarnos de todas las impurezas que consumimos a través de las comidas. Entonces el agua es lo mejor, lo más benéfico. Párrafo 736 dice, el té y el café y el tabaco, así como las bebidas alcohólicas, constituyen diferentes grados en la escala de los estimulantes artificiales, ¿verdad? Y volvemos al mismo punto. Son estimulantes, generan hábitos, generan dependencia a este tipo de bebidas, ¿verdad? Por eso es que, al menos no sé en otros países, aquí en los Estados Unidos, uno de los negocios que más son, ¿cómo se dice? Que más clientela tienen son precisamente los negocios de café. Uno cuando va al trabajo en las mañanas, por ejemplo, yo paso por los lugares donde venden café. No sé, voy a mencionar uno nomás, no sé si pueda. Bueno, ustedes conocen los establecimientos de café. Las filas enormes de carros que están haciendo línea. Y a veces yo digo, ¿será que no tienen horario de entrada en sus trabajos? Que pueden estar ahí horas en la fila esperando a que reciban su café. Pues bueno, quién sabe, ¿verdad? Cómo le hacen, pero, o sea, son este tipo de negocios que más gente tienen, más demanda. La gente les encanta las bebidas de café frías o calientes. Y estos negocios son muy prósperos aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han desarrollado en la gente este tipo de dependencia, ¿verdad? Hábito, de necesidad de consumirlos. Continúa Adicción. diciendo. Dice, el efecto del té y del café, como se ha mostrado hasta ahora, tiene la misma tendencia que el del vino y la sidra, el licor y el tabaco. El café com- comporta una complacencia dañina. Si momentáneamente te excita la mente y a una acción inusitada, el efecto posterior es agotamiento, postración, parálisis de las facultades mentales, morales y físicas. La mente se enerva y a menos que por un esfuerzo determinado se venza el hábito, la actividad del cerebro se disminuye en forma permanente. Todos estos productos irritantes de los nervios están agotando las fuerzas vitales y la inestabilidad causada por los nervios destrozados. La impaciencia, la debilidad mental llegan a ser un elemento de combate que antagoniza con el progreso espiritual. No deberían, pues, los que defienden la temperancia y la reforma estar alerta para contrarrestar los males de estas bebidas perjudiciales. En algunos casos es tan difícil quebrantar el hábito de beber té y café como para el alcohólico terminar con el uso del alcohol. Vea claramente cómo se convierte en un hábito difícil de arraigar, ¿verdad? Con lo mismo que para un alcohólico dejar de beber,
Así es lo mismo para el que consume té y café, ¿verdad? Porque ha desarrollado, como volvemos a repetir, esta dependencia, este hábito de consumirlo, ¿verdad? Incluso su mismo cuerpo, si no lo consume, se siente débil, se siente cansado, se siente mareado y necesita en inglés le llaman ese boost para empezar el día, ¿verdad? Ese empujoncito para realizar las actividades del día. Y es una adicción, pero sin embargo dura muy poco tiempo porque en cuanto termina el efecto de ese empujoncito, se sienten más cansados de lo que estaban antes de consumirlo. Continúa diciendo, estos solo perjudican al que los usa y esto en forma continua. Los que emplean té, café, opio y alcohol pueden a veces vivir hasta una edad avanzada, pero este hecho no es ningún argumento en favor del uso de estos estimulantes. Lo que estas personas deberían haber realizado, pero dejaron de lograrlo debido a su hábito intemperante, solo lo revelará el gran día de Dios. Los que recurren al té y al café como un estímulo para el trabajo sentirán los malos afectos de esta conducta en forma de nervios alterados y falta de dominio propio. Los nervios cansados necesitan reposo y quietud, ¿verdad? No necesitan estimulantes, sino necesitan reposo, descanso para que recuperen las fuerzas. Pero nosotros decimos, no, yo con el cafecito o el té, con eso le doy la energía y continúa las labores. Y eso es un error. Continúa diciendo, la naturaleza necesita tiempo para recuperar sus energías agotadas. Pero si sus fuerzas son aguijonadas por el uso de estimulantes, existe siempre que se repite este proceso, una disminución de la verdadera fuerza. Por un tiempo puede realizarse más bajo el estímulo antinatural, pero gradualmente se va haciendo más difícil despertar las energías hasta el punto deseado y por fin la naturaleza exhausta ya no puede responder. No solamente de que después de haber tomado esta bebida te sientes peor de cómo estabas antes de tomarla, sino que eventualmente al paso de los días o de los años, llega un punto en que ya no hay forma de que te recuperes, ya no importa si tomas la bebida o si duermes 24 horas o si dejas de trabajar, ya tus fuerzas ya no se pueden recuperar por tanto daño que le hemos hecho al organismo, ¿verdad? Al consumir este tipo de bebidas. Vamos a brincar al siguiente, no el siguiente párrafo, sino el que sigue. El que sigue. Efecto sobre la mente y la moral. Ese, gracias, hermana. Dice, por el uso de estimulantes, todo el organismo sufre. Los nervios se desequilibran. El hígado desarrolla una acción mórbida. Pueden quedan afectadas la calidad y la circulación de la sangre, y la piel se hace inactiva y se vuelve pálida. También la mente se perjudica. La influencia inmediata de estos estimulantes es excitar el cerebro hasta una actividad indebida, solo para dejarlo más débil y menos capaz de esfuerzo, perdón, y menos capaz de una actividad indebida, solo para dejarlo más débil y menos capaz de esfuerzo. El efecto posterior es la postración, no solo mental y física, sino también moral. Como resultado, vemos a hombres y a mujeres nerviosos, de juicio inseguro y mente desequilibrada. A menudo manifiestan un espíritu apresurado, impaciente, acusador. Ven las faltas de los demás como a través de un vidrio de aumento y son completamente incapaces de discernir sus propios defectos, ¿verdad? Esto es interesante, ¿verdad? Porque a veces decimos, wow, yo a todo mundo critico y a todo mundo le veo la paja y no veo la viga que yo tengo en mi ojo, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces le atribuimos eso al consumo de este tipo de bebidas, pues, que incitan a todo esto, ¿verdad? Muy pocas veces lo relacionamos con eso. A veces decimos, es mi carácter, es mi temperamento, así nací. Pero no nos damos cuenta que hemos desarrollado ese temperamento a través del consumo de estas cosas. Continúa diciendo, cuando estas personas que usan té y café
se reúnen para pasar momentos de recreación social, los efectos de su hábito pernicioso son manifestados. Todos participan libremente de las bebidas favoritas, y a medida que se siente la influencia estimulante, sus lenguas se sueltan y comienzan con la malvada tarea de hablar contra los demás. Sus palabras no son pocas o bien escogidas. Los bocados selectos de la chismografía empiezan a circular, y demasiado a menudo también circula el veneno del escándalo. Estos chismosos desconsiderados olvidan que tienen un testigo. El vigilante invisible está escribiendo sus palabras en los libros del cielo. Todas estas críticas duras, estos informes exagerados, estos sentimientos de envidia, expresados bajo la excitación de la taza de té, son registrados por Jesús como si hubieran sido dirigidos contra él mismo. En cuanto lo hicieres a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esto, esto es algo terrible, ¿verdad? Porque yo lo digo en mi propia experiencia. Pues yo no fui santo toda la vida, ¿verdad? No lo soy todavía, pero en mi pasado, cuando yo no solo consumía de todo, sino que igual tomaba de todo, eh, yo llegué a decir cosas terribles en contra de mi prójimo. Y pues nunca lo puse así, de que todo eso estaba siendo escrito en los libros del cielo, ¿verdad? Que había alguien que estaba registrando cada palabra que yo decía. Y ahora pues me arrepiento de todas esas cosas, pero digo yo, wow, cuánto daño hice, ¿no? Bajo el efecto de todo este tipo de cosas, todo este tipo de bebidas. Continúa diciendo, estamos ya sufriendo a causa de los malos hábitos de nuestros padres, y sin embargo, ¿cuántas personas siguen una conducta aún peor que la de ellos? El opio, el té, el café y el tabaco y las bebidas alcohólicas están agotando rápidamente la chispa de vitalidad que todavía queda en la raza humana. Cada año se toman millones de litros de bebidas alcohólicas y millones de pesos se invierten en tabaco, y los esclavos del apetito, en tanto que gastan constantemente lo que ganan en la complacencia sensual, despojan a sus hijos de alimentos, vestido y de las ventajas de la educación. La sociedad nunca podrá estar en su debido estado mientras predominen estos males, ¿verdad? Vemos cómo, pues, no solamente que es pernicioso para la salud, sino que mucha gente prefiere invertir su poco dinero que gana en este tipo de cosas antes que darle a su familia, a sus hijos, una educación buena, una vestimenta buena, ¿verdad? Alimento bueno. Pero sí dicen, no, pues es que yo primero mi cervecita y después lo que sea. Y pongo el ejemplo de mis abuelitos, ¿no? Yo recuerdo a mi mamá como nos decía, es que mi papá todo lo que ganaba, todo era para echárselo en alcohol, y nosotros teníamos que andar ahí lavando ropa ajena, andar ahí haciendo cosas que pues para traer el sustento, porque era una familia de 11 hermanos, y el abuelito pues a puro tomar se la llevaba. Entonces, a veces no nos damos cuenta el daño que le hacemos a nuestra propia familia con este tipo de hábitos. Párrafo 738. Dice, el té estimula y hasta cierto punto embriaga. Parecida resulta también la acción del café y de muchas otras bebidas populares. El primer efecto es agradable. Se excitan los nervios del estómago y esta excitación se transmite al cerebro, que a su vez acelera la actividad del corazón y da al organismo entero cierta energía pasajera. No se hace caso del cansancio, la fuerza parece haber aumentado, la inteligencia se despierta y la imaginación se activa. En consecuencia, muchos se figuran que el té y el café les hace mucho bien, pero es un error. El té y el café no nutren al organismo. Su efecto se produce antes de la digestión, y la asimilación y lo que parece ser fuerza no es más que excitación nerviosa. Pasada la acción del estimulante,
la fuerza artificial declina y deja en su lugar un estado correspondiente de languidez y debilidad. El consumo continuo de estos excitantes de los nervios provoca dolor de cabeza, ah, insomnio, palpitaciones del corazón, indigestión, temblores y otros muchos males, porque esos excitantes consumen las fuerzas vitales, ¿verdad? Terrible, ¿no? Todas las cosas que pueden desarrollar en nosotros, inclusive palpitaciones, ¿verdad? Es terrible, es terrible. Todo lo que eh, contribuye a desarrollar todo este tipo de malestares en el organismo. Párrafo 739 dice, no tienen valor alimenticio. Dice, la salud no mejora en ningún sentido por el uso de las cosas que estimulan por un tiempo, pero que después causan una reacción que deja al organismo humano más deprimido que antes. El té y el café estimulan las energías que flaquean por el momento, pero cuando ha pasado su influencia inmediata, sobreviene un estado de depresión. Estas bebidas no tienen en absoluto ningún alimento en sí mismas, ¿verdad? Eh, no hay algo que uno pueda decir, bueno, voy a recibir este beneficio de esta bebida, porque no tienen nada, de acuerdo a lo que estamos leyendo. Lo único que trae es un estímulo, un adormecimiento, pero en realidad no hay propiedades nutritivas en ellas. Es una adicción, nomás la complacencia de la adicción, pero en sí no nos nutre, no nos da nada que realmente nos dé energías o vitalidad. Párrafo 740 dice, el té y el café son estimulantes. Sus efectos son similares a los del tabaco, pero son de menor grado. Los que utilizan estos venenos lentos a semejanza del que usa tabaco, piensan que no pueden vivir sin ellos, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. A veces la dependencia es tanta que decimos, es que yo si no lo tomo, pues no puedo funcionar. Necesito ese botoncito que me ayude a funcionar de la mejor manera, ¿verdad? Párrafo 741 dice, el beber té y café es un pecado, una complacencia dañina que a semejanza de otros males perjudica el alma, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos pensado en esto que dice que beber este tipo de bebidas es pecado? Eh, Al menos yo nunca lo pensé, y a veces recién convertido al adventismo, cuando alguien me decía eso, yo decía, "Ay, ¿de dónde sacó eso, no? ¿Cómo puede ser pecado tomar té o tomar café?" Sin embargo, tomó bastantes años para que yo llegara a comprender lo que efectivamente es así. Ahora, no solamente eso, hermano, sino que eh, se mira aquí en esta lectura que la hermana G. de White dice que no debemos de consumir nada caliente eh, en las comidas o nada frío, porque de lo contrario es una bomba lo que entra en el intestino y le toma el doble para poder empezar a una digestión mejor. Entonces, si tomamos té después de haber comido, lo que estamos haciendo es perjudicando, en primer lugar, lavando Ácidos. los ácidos, que no debe haber ningún tipo de agua con nuestras comidas. En segundo lugar, le va a tomar más tiempo para la digestión. Y en tercer lugar, no es recomendable tener ese tipo de sustancias pecaminosas en nuestro cuerpo. Párrafo 742. Los que usan tabaco, té y café deben dejar a un lado estos ídolos y poner su costo en la tesorería del Señor, ¿verdad? En vez de gastar nuestro dinero en estas cosas, mejor utilizarlo para una buena obra, para predicar el evangelio, ¿verdad? Porque
Pues a veces uno dice, ah, pero es una tacita de café, ¿cuánto puede costar? Pero imagínense una tacita de café por 20, 30 años. Entonces ya es un dinerito, ¿no? Que se podría invertir en otra cosa. Vamos a brincar al párrafo 743. Dice, el té y el café, así como el tabaco, tienen un efecto pernicioso sobre el organismo. El té es intoxicante, aunque menores en intensidad. Sus efectos son los mismos en carácter que las bebidas alcohólicas. El café tiene una tendencia mayor a nublar el intelecto y a debilitar las energías. No es tan fuerte como el tabaco, pero tienen efectos similares. Los argumentos que se presentan contra el tabaco pueden también aplicarse contra el uso del té y del café. Los que tienen el hábito de usar té, café, tabaco, opio y bebidas alcohólicas no pueden adorar a Dios cuando están privados de estos narcóticos habituales. Ocúpense en adorar a Dios mientras están privados de estos estimulantes, y la gracia divina será impotente para animar, vitalizar o espiritualizar sus oraciones o sus testimonios, ¿verdad? Esto más o menos me recuerda a lo que decíamos cuando hablábamos de la carne, ¿no? De que Dios a veces no contesta las oraciones por una persona que se ha enfermado a causa de consumir carne, ¿verdad? Porque Él sabe que si restaurara a esta persona, pues esta persona regresaría nuevamente al consumo de la carne, ¿verdad? Él conoce todo y sabe quién de verdad se ha arrepentido de estas cosas y ha dicho, no, yo no regreso a comer carne. Pero también conoce del otro lado a los que dicen, no, yo no, en cuanto me reponga otra vez, corro de nuevo a las ollas de Egipto. Y lo mismo pasa con el té y el café, ¿no? Muchas veces porque Dios no contesta, ¿verdad? Él conoce nuestras intenciones y Él sabe quién se ha arrepentido y se va a apartar y quién simplemente lo que desea es estar sano para continuar sus malos hábitos. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Vamos a brincar al párrafo 745. Una batalla perdida contra el apetito. Dice, la intemperancia comienza en nuestras mesas por el consumo de alimentos malsanos. Después de un tiempo, por la complacencia, por la complacencia continua del apetito, los órganos digestivos se debilitan y el alimento ingerido no satisface. Se establecen condiciones malsanas y se anhela ingerir alimentos más estimulantes. El té y el café, la carne, producen un efecto inmediato. Bajo la influencia de estos venenos, el sistema nervioso se excita y en algunos casos el intelecto parece vigorizado momentáneamente y la imaginación resulta más vívida. Pero el hecho de que estos alimentos produzcan resultados pasajeros tan agradables, muchos piensan que los necesitan realmente y continúan consumiéndolos, pero siempre hay una reacción, ¿verdad? Toda acción conlleva una reacción, ¿verdad? Si consumimos esto, eventualmente vamos a sentir los efectos de esto, ¿verdad? De lo que conlleva a esto. Y voy a brincar unos cuantos renglones hacia abajo en ese mismo párrafo donde dice cuanto más se complazca el apetito, ahí mero, exacto, cuanto más se complazca el apetito, tanto más frecuentes serán sus exigencias y tanto más difícil será dominarlo. Cuanto más se debilite el organismo y menos pueda pasarlo sin estimulantes antinaturales, tanto más aumentará la pasión por esas cosas, hasta que la voluntad quede avasallada y no tenga ya fuerzas para negarse a satisfacer el deseo malsano, ¿verdad? Esto es terrible porque va a llegar un momento en que, aunque quiera dejarlo, ya no va a poder. Ya va a ser tanta la dependencia como lo es para un drogadicto. Ya no dejar la droga para él pareciera imposible, ¿verdad? Pero con Dios todo es posible si buscamos su ayuda.
La única conducta segura. La única conducta segura consiste en no tocar ni probar té, café, vino, tabaco, opio, ni bebidas alcohólicas, ¿verdad? Si hay algo seguro, es que no las toquemos, mantenernos al margen, porque es la única manera de evitar las consecuencias que vamos a tener si las consumimos, ¿verdad? Dice, la necesidad que tienen los hombres de esta generación de invocar en su ayuda el poder de la voluntad fortalecida por la gracia de Dios, a fin de no caer ante las tentaciones de Satanás y resistir hasta la menor complacencia del apetito pervertido. Es 2 veces mayor hoy que hace algunas generaciones, ¿verdad? Y quiero pensar yo que a eso se le pueden atribuir muchas cosas, ¿no? Atribuir el que ahora, pues, no solamente que todo tipo de animales los crecen con muchas cosas, ¿no? Sí, con hormonas y con antibióticos y qué sabrá Dios qué tanta cosa le ponen. Pero también inclusive ya la misma gente al comprar este tipo de carnes o cosas, uno todavía aparte la condimenta con muchas otras cosas que son perjudiciales, ¿verdad? Eh, Al punto que tanto es pervertido el apetito que a veces si no tiene toneladas de condimentos nos parece insípido. ¿Verdad? Yo tengo un familiar, que no va a mencionar su nombre, pero esta persona compra la carne ya condimentada y todavía le echa todavía en su casa mucho más cosas, cosas que yo hasta digo, ¿y eso para qué? Y todo con tal de darle más sabor, porque ya su paladar ya no siente sabor, entonces necesitan echarle más y más y más para que sientan el sabor. Y eso es uno de las cosas que pasan, ¿no? Cuando uno contamina tanto el paladar que después ya no, pues se atrofia, después ya no siente el sabor en su paladar. Por eso es que cuando eh, a veces nosotros les llegamos a invitar a algún alimento, hasta hacen gestos y dicen, esto sabe bien feo, esto no sabe a nada, porque pues sus paladares están demasiado corrompidos. Eh, Vamos a brincar hasta el párrafo 747, casi al final, donde dice, debe recordarse de continuo, párrafo 747. Ahí exactamente. Debe recordarse de continuo a la gente que el equilibrio de sus facultades mentales y morales depende en gran parte de las buenas condiciones de su organismo físico. Todos los narcóticos y estimulantes artificiales que debilitan y degradan la naturaleza física tienden también a deprimir la inteligencia y la moralidad. La intemperancia es la raíz de la depravación moral del mundo. Al satisfacer sus apetitos pervertidos, el hombre pierde la facultad de resistir a la tentación, ¿verdad? Eso es serio, porque si hay una batalla que nosotros como cristianos estamos lidiando es precisamente contra la tentación, ¿verdad? Lo que nos hace ceder al pecado. Y vamos a hablar de pecado en general, de toda clase de pecados, incluyendo la del apetito, ¿verdad? Entonces, pues tener cuidado porque todos este tipo de apetitos pervertidos son los que impiden nosotros que podamos desarrollar el carácter que Dios está demandando de nosotros. Dice, los que trabajan en favor de la temperancia tienen que educar al pueblo en este sentido. Enséñenle que la salud, el carácter y aún la vida corren peligro por el uso de estimulantes que excitan las energías exhaustas para que actúen en forma antinatural y espasmódica. En cuanto al té, al café y al tabaco y a las bebidas alcohólicas, la única conducta exenta de peligro consiste en no tocarlos, ni probarlos, ni tener nada que ver con ellos. El efecto del té, del café y de las bebidas semejantes es comparable al del alcohol o del tabaco, y en algunos casos el hábito de consumirlos es tan difícil de vencer como lo es para el borracho renunciar a las bebidas alcohólicas. Los que intenten romper con estos estimulantes los echarán de menos por algún tiempo
y sufrirán por falta de ellos. Pero si perseveran, llegarán a vencer su ardiente deseo y dejarán de echarlos de menos. La naturaleza necesita algún tiempo para reponerse del abuso a que se le ha sometido, pero désele una oportunidad y volverá a rehacerse y a desempeñar su tarea noblemente y con toda perfección, ¿verdad? Nuevamente vemos cómo, aunque pareciera difícil romper este tipo de hábitos, sí es posible. Hay que sacrificarse un poquito y eventualmente Dios le dará la victoria a uno. Y uno se desintoxicará y de tener esta dependencia por este tipo de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, pues uno de mis, aparte de la carne, ¿verdad? Porque he mencionado que yo comía bastante carne, pero otra cosa que era mi debilidad, ¿cómo se puede decir? Mi talón de Aquiles era el alcohol. Yo tomaba bastante alcohol, inclusive hasta en horas de trabajo, ¿verdad? Lo que no se debe de hacer, yo lo hacía porque ya mi dependencia era demasiada. Eh, pero con la ayuda de Dios, ¿verdad? Un día doblé rodillas y le dije, Dios mío, ya no quiero seguir así. Inclusive un día me voy a matar, así como ando. Eh, y humillé mi alma delante de él y él me dio la victoria. Ya un día simplemente propuse en mi corazón no tomar más y le pedí a Dios que me diera fortaleza y hasta el día de hoy tengo, yo pienso que ya son como unos tal vez 18 o 20 años que no pruebo una sola gota de alcohol. Y doy gracias a Él, alabo su nombre porque de Él es la victoria y Él es el que nos da la salida. Párrafo 749. Dice, con respecto a la carne, todos nosotros podemos decir, déjesela. Y todos deben presentar un claro testimonio contra el té y el café, al no usarlos jamás. Son sustancias narcóticas perjudiciales tanto para el cerebro como para los otros órganos del cuerpo. Párrafo 750. Una sugerencia de Satanás. Algunos piensan que no pueden reformarse, que la salud sería sacrificada si ellos intentaran abandonar el uso del té, tabaco y carne. Pero es una sugerencia de Satanás, ¿verdad? Podemos ver cómo si alguien dice, pero es que yo no puedo, en realidad quien le está poniendo ese pensamiento es Satanás, porque él no quiere que abandone esos malos hábitos. Él sabe que en el momento que él los abandone, pues él va a empezar a tener una mejor conexión con Dios y a él no le gusta eso. Él luego mete ahí su cuchara para que eso no suceda. Abajito dice, el uso de estimulantes antinaturales es destructivo para la salud y tiene una influencia anubladora sobre el cerebro, porque le hace imposible apreciar las cosas eternas. Los que aprecian tales ídolos no pueden valorar debidamente la salvación que Cristo ha preparado para ellos por una vida de abnegación continuo, sufrimiento y vituperio, y por la entrega de su propia vida impecable para salvar de la muerte al hombre que perecía. ¿Verdad? Muchas veces no podemos, ¿verdad? Aunque quiéramos, no podemos establecer este tipo de conexión con Dios. No solamente tiene que ver con nuestra salud, como hemos mencionado, ¿verdad? Pero también con nuestra espiritualidad. Y el enemigo sabe esto. Por eso es de que desde el principio, la primer tentación contra la raza humana tuvo que ver precisamente con el apetito. Porque él sabe, ¿verdad? Que a través de este medio no solamente ha logrado la victoria, pero que esta es la forma en la que Él va a apartar al ser humano de Dios. Dios nos creó a nosotros para vivir íntimamente ligados con Él, en conexión con Él, ¿verdad? Tanto física como mental, espiritual. Y Él ha tratado a través de estos medios romper esa conexión con Él. Porque la persona que es, vamos a poner un ejemplo, la persona que es borracha, nunca por su mente pasa el pensamiento de Dios. Cualquier otro pensamiento, menos el de Dios.
Lo mismo pasa por una persona intemperante con el alimento, especialmente con la carne, con el té o con el café, ¿verdad? Lo que menos quieren saber es de Dios. Entonces, vemos cómo el enemigo utiliza todo este tipo de cosas para cortar esa conexión que debería de existir entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Y vamos a cortar aquí. Nos quedan, la próxima semana vamos a continuar, vamos a terminar ya este capítulo. No es muy grande, es corto comparado con el de la carne. Este es corto, solo eran 5 secciones y ya vamos a iniciar la tercera, que tiene que ver con los sustitutos a base de cereales, sustitutos precisamente del café y del té, ¿verdad? Y vamos a ver cómo el Espíritu Profecía nos da la recomendación de que podemos sustituirlos con este tipo de cosas. Y quisiera pues abrir el micrófono si alguien tiene alguna pregunta o si simplemente quiere comentar algo, compartir algo, puede hacerlo en este momento. Sí, hermano Julio, vamos a darle la oportunidad a las personas que quieran levantar la mano para poder hacer la pregunta. Gracias. Bueno, mientras que ellos se deciden pues, por hacer la pregunta, cuando estabas hablando acerca de estas bebidas antes, bueno, de hecho a mí el café no me gusta y una vez, sí, aquí está la hermana Maggi, vamos a pasarla. Adelante, hermana Maggi, bienvenida, Dios te bendiga, Aquí ahora sí adelante. puedo ver. Dios te bendiga también a todos. Una pregunta con respecto al té. Es para aclarar ese punto. Pues muchas personas pues consumen, a menos que no sea lo mismo. Yo sí he investigado un poquito acerca que no es lo mismo como el zumo o lo que llamamos té de jengibre o limón, eso que utilizamos como cuando uno está enfermo, al producto que viene de la teína a esta planta, pero ¿me puede aclarar un poquito más al respecto? Gracias. Sí, hermanita, hay cosas en la naturaleza que son benéficas, como usted mencionó el jengibre, ¿verdad? Eh, que uno no puede decir efectivamente que estas cosas son dañinas. De hecho, hay muchos remedios naturales a base de este tipo de raíces que se utilizan precisamente en base de té, ¿verdad? Y que son benéficas. Eh, Aquí la cosa tiene que ver prácticamente con el hábito que se desarrolla por un tipo de té. ¿Sí me entiende? Si, por ejemplo, usted desarrolla el hábito de todos los días tomar el té, todos los días, ya no porque se siente enferma, sino porque dice, bueno, mi tecito de la mañana, ahí es donde viene el problema, porque eso crea adicciones, aun cuando el jengibre fuera bueno, ¿verdad? Pero si se utiliza cuando se tiene un malestar, eh, entonces no tiene ningún perjuicio, siempre y cuando sea un té natural, vamos a decir, lo que usted extrae la raíz de jengibre, ¿verdad? Y de ahí mismo hace sus tajaditas y de ahí se prepara su infusión. Más que nada, tiene que ver cuando usted consume un té que va a desarrollar un hábito en usted, como lo hiciera el café, ¿verdad? Hay muchos que dicen, es que yo para calmarme los nervios me tomo mi tecito todos los días para calmarme los nervios. Y eso desarrolla eventualmente una dependencia al punto de que llega un punto en que si no se toman el té, están nerviosas, están... Entonces, tiene que ver más que nada con eso, hermana. No sé si contesté su pregunta. Yo tenía a mi abuelito que en cada comida él siempre pedía su taza de té y lo quería caliente. Decía, eso va a ayudar a mi digestión, cualquier grasa que haya tenido lo va a diluir y va a ser bueno. Sin embargo, estamos aprendiendo de que no es esa buena sugerencia.
que tomar, en primer lugar, tomar líquidos con la comida no es bueno para la digestión. En segundo lugar, si tomamos alguna bebida caliente, tampoco es recomendable porque la bebida caliente solo debe ser cuando uno está enfermo, no con nuestras comidas. Por ejemplo, una sopa o un caldo que lo queremos, dice, tiene que ser no caldoso, porque el líquido es lo que debemos evitar con nuestra comida. Ahora, si ponemos una bebida fría con hielos, de igual manera, hace choca a la digestión. Entonces, no bebidas. Y si en este caso vamos a estar tomando tés, no corresponde, al menos que estemos delicados de salud y sea para la ayuda de nuestro cuerpo para que se refuerce, se vitalice y pueda dar un mejor desenvolvimiento. Sí, pasa lo mismo que con los huevos. Cuando tocamos el tema de los huevos, también vimos que la recomendación del linaje de Huay era de que en situaciones de enfermedad, el consumir un huevo era benéfico, ¿verdad? Porque este tiene propiedades curativas, ¿verdad? Antipatógenas, que combaten los patógenos del estómago, del organismo. Pero lo mismo pasa con el té, ¿verdad? Tiene propiedades que son benéficas cuando se utilizan precisamente para enfermedad o para alguna otra cosa, pero no cuando se utilizan como hábito o como dijo mi esposa, antes o después de las comidas. ¿Alguien más? Interesante. Gracias, porque tenía, bueno, gracias Maggie. Creo que estás hablando con la hermana Sarita. Bueno, gracias Maggie igualmente por tu compañía y por cada una de las personas que están aquí. Gracias, hermano. La verdad es que este tema es un poco confuso, ¿cierto? A veces, porque realmente lo que dices, o sea, hay aguas de ciertas hierbas que, por ejemplo, el toronjil, la manzanilla, la menta y así sucesivamente son plantas que son medicinales y son benéficas para nuestro Medicinales. consumo, ¿cierto? Pero realmente no sabía que cuando te tomabas un té después de las comidas, porque claro, este libro, o sea, soy como hace 5 años que soy adventista y el Señor ha empezado a trabajar en mi forma de alimentarme, ¿cierto? Y alabo y glorifico el nombre de Dios por eso, pero antes tomaba mucha menta y le ponía un refuerzo de otro té que venden y claro, pensabas que era bueno, ¿no? Porque son plantas, pero a medida que vas estudiando, esto te va sacando de ciertas dudas, ¿cierto? Y a mí hace tiempo que, o sea, cuando era pequeña me empezaron a dar café y gracias a Dios, pues no me sentaba bien, me daba mareo, ganas de vomitar, me daba como una debilidad y ya yo nunca volví a tomar. Cuando entró la pandemia, ay, bueno, cuando entró esto, son palabras que no se pueden estar mencionando mucho en YouTube porque, bueno, ya lo sabemos, pero cuando entró esto, hay una amiga que me dice, vamos, quiero comprar este Eco, que es de cereales. Hermano, mira, yo me tomé esto, o sea, y pensé que me moría. Pensé Mm. que me moría porque, claro, mi organismo no estaba acostumbrado, ¿no? Pero vemos que el Señor quiere transformar nuestras vidas y es una lucha, ¿cierto? Así como las carnes y como ciertas cosas y algo que Cristo nos deja en Mateo 4 y en Lucas 4 es la tentación, ¿cierto? Y si hay algo por el que entró el pecado al mundo fue por la tentación del apetito, que ahí está en Génesis, cómo se le presenta este momento y ella hizo este paso, ¿cierto? Entonces, vemos que el tema de la alimentación es interesante y es necesaria y pues hay algunas personas que les da más duro y a otras personas que pues el Señor pues las va guiando y les va ayudando, pero todos somos pecadores, todos tenemos debilidades y necesitamos el poder del Espíritu Santo para que Dios haga esa transformación. Lo único que sí les quiero decir es que a medida que el Señor ha ido cambiando mi alimentación, he notado en que la forma de interpretar las escrituras,
de entender, antes no las entendía, ahora como que el Señor ha abierto este campo, ¿cierto? Y Amén. cuando hablabas acerca de los mensajeros invisibles, nunca lo había pensado, pero en Daniel capítulo 4, versículo 13 y versículo 17, quédate con estos versículos, dice, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante santo descendía del cielo. Son los ángeles que vienen. Amén. Y luego el versículo 17 dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan que los vivientes, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. O sea, aquí habla acerca de cómo Dios nos manda vigilantes y tenemos nuestro ángel también durante toda la vida, ¿cierto? Y a veces no lo entendemos, pero si realmente Dios nos abriera la mente y los ojos espirituales, así como le dijeron a Balaam, que es un profeta de ojos abiertos, pues nosotros nos volveríamos locos con todo lo que veríamos, ¿cierto? Ujú, Pero exacto. el Señor es sabio y sabe por qué hace las cosas y tampoco Amén. tendríamos libertad de albedrío, porque tendrías como un policía todo el tiempo ahí, pero necesitamos caminar con Dios como hizo Enoch para poder ser Amén. transformados. Bueno, les voy a Amén. comentar un testimonio pequeño. Mira, hace cuánto tiempo era joven, tenía como 17 o 18 años, estaba con mi hermano. Mi hermano empezó el gnosticismo, que realmente no sé por qué, me dice, acompáñame a un sitio y lo he acompañado. Y él es menor que yo. Fuimos a este sitio. Cuando hemos llegado ahí, hay una persona que me dice, mira, tú en la época antigua eras una pintora oriental. Y yo me quedé así como, wow. ¿Y él por qué sabe que yo estoy metida en el tema de las artes? Porque me gusta mucho el tema de las artes. Y me dice, wow, tú en esa vida fuiste una gran pintora. Y yo me quedé así como, ¿y este por qué sabe algo de mí, no? Me quedé ahí con la duda. Pues bueno, cuando salimos, y mi hermano llegó a casa, vimos cómo mi hermano ahí en este sitio le empezaron a cambiar la alimentación. Sabemos que todas estas tendencias son trascendentales, vienen del Oriente y todo lo que viene del Oriente es confusión, ¿cierto? Entonces, cuando llegamos a casa, mi hermano empezó a hacer el régimen alimenticio que ahora cuando estoy acá, Dios te abre el entendimiento, ¿no? Pues él a mi madre le dijo, no quiero condimentos en mi comida, no quiero pollo, no quiero Mm, comidas wow. estas, y no entendíamos qué era lo que estaba pasando, ¿no? Pero claro, mi hermano estaba metido en un sitio que es un sitio del enemigo. Entonces, él necesitaba estar libre de todo esto para poder él hacer supuestamente meditaciones y hacer viajes astrales, que era lo que él quería en este Ujú. sitio. Pero después, con el tiempo, ahora leyendo el espíritu de profecía y entendiendo todo esto, me di cuenta, ¿no? Que si Dios usa este tipo de alimentación y estos consejos, es porque el enemigo lo copia, porque él sabe que a través de una alimentación limpia puedes tener un nivel espiritual más fuerte. Y si Dios Amén. lo usa, y les voy a decir una cosa, yo estaba en la nueva era antes, y los gurús de la nueva era, o sea, el enemigo no usa decir, pórtate mal, no, él dice, haz el bien, pero haz lo que quieras, o sea, la verdad con la mentira. Entonces, él Exacto. nunca te va a decir eh, que hagas lo malo, él siempre te va a decir, haz lo bueno, pero en un equilibrio donde tú también puedas hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces vemos que si Dios usa estos métodos para poder llegar a un estado espiritual más fuerte, quiere decir que si él lo utiliza con sus brujos y y con todo lo que él usa, quiere decir que él también está intentando llegar y comunicarse con las mentes de las personas. Entonces, si esto Dios lo está usando y él lo quiere usar también, es porque Dios no se equivoca. Dios Amén. es veraz, todo lo que hace es bueno en gran manera. Quería comentarles este testimonio. Por eso, gracias Amén. hermana, por eso es de que la guía de Dios es precisamente
llevarnos a la mejor comprensión de las cosas, ¿verdad? No quiere decir que porque ahí dice que el té es veneno, quiere decir que realmente es malo, sino que se convierte en malo cuando nosotros hacemos un mal uso de él y no lo usamos de la manera que él recomendó. Ahí es donde se convierte malo, ¿verdad? Porque incluso vemos cómo en el cielo las hojas del árbol de la vida va a servir para sanidad de las naciones. Y no creo que las vamos a cortar y las vamos a comer. No sé, pero yo quiero pensar que va a ser tal vez una infusión de esas hojitas, ¿no? No sé cómo las vamos a consumir, pero si van a ser para la sanidad, quiere decir que las vamos a consumir. Y quiere decir que Dios hizo muchas plantas, muchas hierbas, para que sirvieran de alivio a los malestares que nos acojan y podemos usar, hacer uso benéfico de ellos cuando los hacemos de la manera correcta, ¿verdad? Como mencionaba, no por hábito de que sea nuestro desayuno, y lo digo, por ejemplo, poniendo a mi familia, ¿no? Ellos en vez de tomar, no sé, una bebida de cereal o algo, ellos hacían su café, ellos no faltaba su cafecito, y ese era su desayuno, su taza, su jarro de café. Y cuando uno reemplaza ese tipo de cosas es cuando se convierten en perjudiciales. En este caso, ¿verdad? Pudo haber sido té en vez de café, pero igual si lo hacían así todos los días, igual era lo mismo que lo que era el café, ¿no? Eso es lo que pasa en nosotros. Tenemos que aprender el balance que Dios ha puesto en las cosas para sacar los máximos beneficios de ellos sin perjudicarnos a nosotros mismos y sin entorpecer esa misma conexión que tenemos con Dios, ¿verdad? Porque hay un principio que dice que aún lo bueno en exceso es malo y la hermana misma lo comentaba en sus comentarios, ¿verdad? Nosotros sabemos que las semillas son buenas, son parte del régimen alimenticio que Dios nos dejó en el principio. Pero ¿qué pasa si comemos todos los días semillas? Estas desarrollan oxalatos cálcicos en los riñones y forman piedras, ¿verdad? En el hígado, en los riñones. Entonces uno tiene que tener cuidado aún de las cosas buenas porque todo en exceso es malo. Parece que vi que alguien levantó la mano. Y bueno, hay una pregunta que la he trasladado del YouTube y es la hermana que pone, hola, bendiciones hermanos, ¿qué puedo tomar para una tos que no se me quita? Ya tiene como un mes. El aceite de orégano es súper un antibiótico que lo he probado en estos días que estuve fatal y ha ido muy bien el aceite de orégano. También hay otras cosas más, hermano, no sé qué le puedes recomendar. Sí, puede tomar muchas cosas, pero en lo personal creo que si usted hiciera lo que se llaman las fomentaciones, ¿conoce las fomentaciones? No sé si las conozca. Este procedimiento es muy bueno para liberar los La pulmones congestión. de la congestión que existe, ¿verdad? En los pulmones. La tos esta ferviente es porque los pulmones están Es saturados de como un flema. bao, es como un Ah, bao. sí, sí. Este, son como baños de vapor, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Este, estar inhalando infusiones precisamente como de eucalipto, ¿verdad? Este tipo de cosas van a hacer que los pulmones expulsen todo este tipo de flemas sin tener que tomar ningún remedio, ¿verdad? Ningún tecito. No estoy diciendo que es malo, puede tomarlos, pero mi consejo sería mejor si pudiera hacer las infusiones. Si no las sabe hacer, busca en el internet, pongan en el YouTube manera de hacer como dije, ya se me olvidó la palabra. Baos, Eh, ajá. Infusiones. No, no es infusión, se me fue el nombre. no, no, es como una, Fomentaciones, eso. fomentaciones, perdón, de repente se nubla la mente. Nomás póngale ahí en el YouTube cómo se realizan las fomentaciones y ahí le va a decir, y mire, esto va a ser maravilloso y magnífico para que le saque de una vez por todas todo este tipo de flemas que le están ocasionando esta tos. Porque Especialmente porque ya lo tiene un mes. hoy, si ya lo tiene un mes, tiene que tener cuidado, hermana, porque esto va a desarrollar problemas más graves, ¿verdad? Como bronquitis, como cosas que son ya aún más difíciles de tratar. Neumonía. Entonces, neumonía, exactamente. Entonces, lo más pronto posible, si pudiera hacer Hojas de las eucalipto. fomentaciones, eso le ayudaría desde la primera fomentación, usted sentiría un release, ¿cómo se dice en español? Alivio. Un alivio,
una ventaja, una liberación en sus pulmones, ¿verdad? Pues puede hacer otro tipo de remedios, ¿verdad? Infusiones, como dije, de eucalipto, puede. Sí, en una ollita pone unas 2 o 3 hojitas de eucalipto, lo pone a hervir y luego se va al baño y trata de poner con una toalla su cabeza en medio de esa olla de eucalipto, de la infusión que usted tiene y lo absorbe, lo trata de respirar lo más que pueda. O sea, usted está haciendo como decir Un Una bao, pequeña le casita, llamamos así aquí. un ajá, wow, Un ¿bao? bao, o sea, eso un es bao. o sea, es un bao, es el vapor, bao, por eso se llama Sí, bao, por el Ok, vapor. ok. Entonces, como sube toda esa agua, entonces te lo pones, es como si te fueras allí y te hicieran una nebulización, pero natural. Ah, correcto, exactamente. Y correcto. esto vamos a decirlo de esta manera, como le dije, hay muchas otras cosas, ¿verdad? Se puede hacer test, infusiones, ¿verdad? Inclusive puede comer, como dijo la hermana, ¿verdad? El aceite de orégano, inclusive ajo, ¿verdad? Jengibre, todo esto que le va a tender a desinflamar. El tomillo es muy El bueno, tomillo, la exacto. equinácea es muy buena, las estoy tomando y sobre todo en este tiempo de invierno consumir mucho exceso de vitamina C para Exacto, nuestras defensas. Lo que nos exacto, hace fuerte la vitamina C, el brócoli tiene muchas cantidades de vitamina C, es el rey de los anticancerígenos y es muy, muy bueno en crudo. Si tú tomas el Ujú. brócoli, lo rayas y lo haces en tus ensaladas, está muy, muy bien y es excelente. Y también hacia los radicales libres, aquellas hermanas como yo que estamos entrando en nuestra época de la madurez, va muy bien contra todas esas arruguitas. Consumir mucho magnesio y mucha vitamina C, así que hermanas, tenemos que ser como las tortugas, comer mucho verde. Así es, hermana. Tiene mucha Bueno, clorofila. con un toque de humor nos vamos a despedir, pues que el Señor los bendiga en estos días, no nos vamos a ver, pero que aunque sepamos que en estos días Cristo no ha nacido, sabemos que tenemos la oportunidad para poder llegar a muchas personas y darles una literatura, un mensaje y aprovechar que el nacimiento de Cristo nos trajo la salvación y vida eterna, aunque sepamos que no son las fechas correctas, pero en nuestros corazones lleguemos a las personas para demostrar que en este mundo de consumismo también hay un regalo y ese regalo es la salvación y es nuestro Dios que es Cristo Jesús. Así que gracias a todos por estar aquí. Si te ha gustado estos mensajes y también estos consejos, suscríbete a los canales y comparte. No sé que aquí hay una hermana, dice, para reflujo, alverjitas frescas, unos 3 cocidos con chícharos. No sé, hermano, para Sí, reflujo. bueno, el reflujo tiene que ver con muchas cosas, ¿verdad? Pero sí, las alverjitas son buenas, ¿verdad? También, ah, si eso le está ocasionando también debido al problema del hígado, ¿verdad? Como mencionamos, ¿verdad? Tratar de dejar de comer los alimentos que son oxalatos de calcio, ¿verdad? Tratar de comer este tipo de cosas, evitar, perdón, comer este tipo de cosas, porque eso, eso genera ese tipo de cosas. También evitar comer la grasa, ¿verdad? Dejar de comer grasa en todas sus formas, porque esto también desarrolla muchos problemas, especialmente en el hígado. eh, Y como mencionaba el otro día a otra hermana que preguntaba acerca de cuál era su pregunta. También se destruyen las arterias, hermano, Sí, las sí, grasas. las arterias se tapan todas las vías. Ya hasta se me olvidó la pregunta de la otra hermana. Pero sí, hermana, hay muchas, muchas otras cosas que puede hacer. Ya se me olvidó lo que iba yo a decir. Bueno, Lo queridos tengo ahí hermanos, guardado. bueno, queridos hermanos, Dios les bendiga. Gracias a nuestros amigos, nuestros hermanos Julio César y nuestra hermana Sarita
Gracias por su tiempo, gracias por el amor que le ponen a todo esto, porque al final esto es un mensaje de Dios, así como los otros mensajes acerca de la profecía, de la santificación. También necesitamos entender que en Apocalipsis 14 está el brazo de la reforma por salud, que está ahí el maná. Así que ese también es un tema que abraza también el mensaje del tercer ángel. Pongámoslo en práctica y que el Señor nos bendiga. Gracias, hermanos. Podamos terminar con una oración y ponemos nuestro himno tema y nos despedimos. Así que no sé, creo que hasta, hasta enero creo que vamos a seguir y así que vamos a tener un break para poder estar tranquilos y en enero volvemos a retomar las programaciones. Gracias a todos, Dios les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo y compartan esta gran bendición, suscríbanse a los canales y denle la campanita para que no se pierdan de ninguna de las programaciones. Gracias a todos. Adelante, hermano César. Querido Padre y Dios nuestro, te damos gracias nuevamente por darnos la oportunidad de congregarnos, de reunirnos, para poder aprender un poquito más acerca de los consejos que tienes para nosotros. Padre, ayúdanos a ponerlos por obra. Quita de nosotros los preconceptos que a veces llegamos a tener con respecto a ciertas cosas, alimentos, bebidas que solemos ingerir o comer, Padre. Ayúdanos a discernir el por qué, si tú dices que debemos evitarlos, cuál es la razón y el propósito, Padre. Ayúdanos a tener una mente clara, un discernimiento claro, Padre, para poder obedecer tus mandatos y para poder, Padre, tener una mejor salud, una mejor calidad de vida, pero sobre todo una mejor comunión contigo. Ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí, especialmente los que se conectaron. Padre, tú eres quien provee la sabiduría, no es nuestra. Ayúdales, Padre, a resolver sus problemas de la manera más segura para ellos mismos. Y Padre, si es tu voluntad, sánales cualquier dolencia, cualquier enfermedad, cualquier malestar que ellos tengan, Padre. Y ayúdanos a todos a hacer bendición, a poder seguir aprendiendo y a crecer en la fe. Padre, nos despedimos por el resto de este año. Queremos, Padre, recibir instrucción para que el año que viene podamos hacer lo mejor, podamos hacer lo correcto delante de ti y seguir creciendo en la fe. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos, queridos hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo y un caluroso abrazo, aunque estemos en frío, pero que el Espíritu Santo nos caliente a cada uno. Bueno, vamos a saludar a los hermanos que están aquí, Maggi, Alejandra, Consuelo, Lina, Magda, María, Mi Paz, Nancy, Pilar, Rosa, y a los que se conectaron ahí en el YouTube también, a Olga, a Rosa y a otras personas que están ahí, no las veo porque están en invisible. Igualmente les mandamos un fuerte abrazo, que el Señor los bendiga y como decía el hermano en la oración, que pasen un feliz año, que el año que viene el Señor nos siga bendiciendo para poder seguir trabajando en su obra y pues que nos consiga trabajando para cuando Él venga, pues podamos estar allí en esa Canaán celestial. Bendiciones a todos, les mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Amén. Hoy necesitamos cambiar nuestra manera de actuar para vivir vidas plenas. Hoy necesitamos cuidar nuestra salud y pensar que una misión nos espera. Hoy es el tiempo para vivir como Dios ha mandado. Vidas de amor, vidas de fe, honrando al que nos ha salvado. Más salud.
Dios de amor, oye, hoy queremos honrarte. Seguir el estilo de vida que tú nos dejaste. Más salud en todos. Que tu luz, que tu paz se pueda sentir aquí. Dios de amor, oye, hoy queremos honrarte. Seguir el estilo de vida, seguir el estilo